Muy buenos días con todos. Iniciaremos la clase de biología con el tema 6, biomoléculas. Las biomoléculas son las moléculas presentes en los seres vivos. Las biomoléculas pueden ser inorgánicas y orgánicas. Las orgánicas son los glúcidos, carbohidratos y azúcares. Los lípidos son las grasas o los aceites. Las proteínas están presentes en las carnes, pescados y granos. Y los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. Las moléculas orgánicas están conformadas por el agua, el oxígeno molecular, el dióxido de carbono, entre otras. Biomoléculas inorgánicas se encuentran dentro de los organismos, tanto animales, plantas, hongos, entre otras. La biomolécula más importante es el agua. El agua es la sustancia más abundante, conforma las 3/4 partes del planeta. Sus características se presentan en 3 estados físicos: sólido en los glaciares y casquetes polares, gaseoso como niebla, nubes o vapor de agua en la atmósfera, y líquido ya sea en agua dulce, que son los ríos y lagos, o salada en los océanos y mares. Químicamente, el agua está constituida por 2 bioelementos, el oxígeno y el hidrógeno, donde los átomos de estos bioelementos se unen por un enlace llamado enlace covalente. En la siguiente gráfica veamos la proporción, cómo está distribuida el agua en el planeta. La parte azul representa los océanos y mares en un 96 o 97%. Y el otro porcentaje pertenece a los casquetes, ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas y la humedad atmosférica. Función biológica del agua. El agua lubrica los órganos, es decir, los mantiene húmedos. Es el hábitat de los seres acuáticos. Sus propiedades: tiene tensión superficial, es decir, forma como una capa que permite que sobre el agua patinen los insectos. Otra de las propiedades de esta sustancia indispersable es que casi todas las sustancias se pueden disolver en ella. Es por eso que es considerada como el solvente universal. Otra biomolécula inorgánica es el oxígeno molecular. El oxígeno molecular se forma con la unión de 2 átomos de oxígeno. Este gas es producido por las plantas y algas en el proceso de fotosíntesis y se encuentra en el aire que respiramos. El 21% del aire contiene oxígeno molecular, juntamente con otros gases como el nitrógeno. En la imagen vemos el proceso de fotosíntesis. La energía solar se convierte en energía química. Las plantas absorben el dióxido de carbono, la materia orgánica, y liberan oxígeno. El O3 o ozono es un gas muy importante en la protección contra los rayos ultravioletas. Otra de las biomoléculas inorgánicas es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es también llamado anhídrido carbónico. Es producido por todos los seres vivos en la respiración y por actividad volcánica. Esta biomolécula permite que el planeta reciba calor y este fenómeno se llama efecto invernadero. El dióxido de carbono se forma por 2 átomos de oxígeno con 1 de carbono. Sales minerales. Las moléculas inorgánicas que aparecen disueltas en los seres vivos en nuestro cuerpo requieren frecuentemente de las sales, ya que sin ellas se dificulta el proceso de digestión. Los procesos vitales requieren de sales bajo la forma de iones como los cloruros, los carbonatos y los sulfatos, que permiten formar estructuras como las conchas de los caracoles, los huesos en los vertebrados o el esqueleto de los cangrejos. Dicho esto, podemos responder la siguiente pregunta. La número 1 dice: él es un solvente universal. Sabemos que es entonces el agua. La número 2 dice: los glaciares y los son reservas sólidas del agua. Son los glaciares y los casquetes polares. La número 3 dice: él es un
una biomolécula que proviene del proceso de la fotosíntesis. ¿Cuál es? El oxígeno. La número 4 dice, él se utiliza para la fotosíntesis. Es el CO2 o dióxido de carbono. Seguimos practicando y según el texto respondemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las propiedades del agua? Las propiedades son cohesión, adhesión y capilaridad. La número 2 dice qué significa capilaridad. Capilaridad en las moléculas de agua en la superficie atraen a las demás y es así como pueden ascender a pequeñas alturas. La número 3 dice qué enlace une a las moléculas de agua. Pues es el enlace del puente de hidrógeno. Como podemos ver en las siguientes imágenes, el oxígeno está unido a dos moléculas de hidrógeno y es lo que llamamos puente de hidrógeno. Desarrollamos el siguiente pupiletras y colocamos un check en cada una de las palabras que descubra. Acá tenemos la primera palabra que es agua y la tenemos acá y colocamos el check. Líquido es la segunda y la tenemos acá de derecha a izquierda. Luego glaciar, aquí la tenemos, glaciar. El covalente lo tenemos acá. Respiración, acá la tenemos de derecha a izquierda. Solvente es la siguiente palabra, la tenemos acá. Luego tenemos oxígeno, aquí está. Fotosíntesis, acá arriba. Biomolécula, acá abajo. Y por último, carbono. Acá la tenemos, carbono. Le damos respuestas a las preguntas propuestas. La número 1 dice, las biomoléculas se clasifican en la opción A, inorgánicas y orgánicas. La número 2 dice, es una propiedad de la molécula de agua. La opción D, solvente universal. La número 3 dice, a las moléculas presentes en los seres vivos se les llama, es la opción D, biomoléculas. Son biomoléculas inorgánicas. Tenemos acá los símbolos químicos. En la opción A, dióxido de carbono, agua y oxígeno. En la número 5 dice, el oxígeno es la fórmula química de, aquí está, oxígeno molecular. La número 6, el oxígeno es un eliminado por las plantas en el proceso de pues el oxígeno es un gas eliminado por las plantas en el proceso de fotosíntesis. La opción C. La número 7 dice, ¿qué diferencia entre el oxígeno 2 y el oxígeno 3? Es decir, entre el oxígeno y el ozono. Es la opción C. El oxígeno lo podemos inhalar y el ozono nos protege de los rayos ultravioleta. La número 8 dice, ¿cómo se llama la molécula CO2? Es la opción A, dióxido de carbono. Y puede ser la opción C, anhídrido carbónico. Por lo tanto, seleccionamos la opción E, A y C. La número 9 dice, el dióxido de carbono es una inorgánica que elimina los seres vivos en la respiración. Es la opción C, una biomolécula. Y la número 10 dice, ¿qué seres vivos utilizan el CO2? Pues acá tenemos, de los que tenemos aquí, la opción C, las plantas. Te dejo entonces con la tarea para la casa y nos vemos hasta una próxima clase.